Hola, ¿qué tal de nuevo? Ya tenemos a Miguel allí conectado, mientras Diego está haciendo unas pruebas allí de sonido. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Miguel. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se me Perfecto. escucha bien? Sí, te escuchamos. Si te puedes pegar un poco más al micrófono, perfecto. Buenas Sí, tardes a todos, Sergio. Diego está allí, buenas perfecto. tardes. Diego, ¿cómo estás? Bien, gracias. Un momento, Hugo está conectado, nos dice que no tiene imagen. Ven la pantalla de mi ordenador, deberían estar viendo el blog de Sigurat. Si me confirman todos los asistentes que están viendo el blog de Sigurat, perfecto. Sí, vale, Daniel García, Rudy, sí, perfecto, 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 vale. Ok, bueno, no siendo más, ya teniendo a Miguel y a Diego aquí presentes, pues damos inicio a nuestro seminario. Tengan en cuenta que estos seminarios hacen parte de la formación que ofrecemos en Sigurat, en este caso el máster de instalaciones, el máster internacional de instalaciones con BIM y eficiencia energética con BIM, y el posgrado, la especialización internacional en climatización con eficiencia energética que tenemos. Son temas que son píldoras pequeñas de información que vemos durante el máster. Así que no siendo más, los dejo con Diego Besada. Diego, bienvenido a este seminario. Muchas gracias, Sergio. Eh, Buenas tardes a todos. Y bueno, antes de nada, Sergio, me gustaría que me pasases la pantalla ya para poder... Ahí te la acabo de compartir. Muchísimas gracias. Perfecto. Y bueno, de nuevo saludar, bueno, buenas tardes a todos o buenos días, depende de la zona donde nos encontremos. Y nada, pues saludaros a todos y también a mis compañeros Sergio y Miguel que nos están acompañando en esta sesión. Bueno, pues vamos a dar comienzo y esto lo tenemos, aunque el compañero Sergio ya os ha comentado cómo tenías estructurada esta sesión, vamos a hacer una primera parte técnica, pues más teórica, y al final, en una última parte final, trataremos los programas, o el programa en este caso, ¿vale? Con los que trabajar eh, este seminario de métodos de cálculo de cargas. Y en la parte intermedia, pues intervendrá mi compañero Miguel también, que será necesario que os aclare, pues seguro que alguno de vosotros necesitáis aclaraciones y también intervendrá él acerca de los productos que tenemos. Bien, entonces vamos primero a ver esta parte, eh, ¿vale? Tenemos esto estructurado, hemos querido estructurar esto de esta manera. Tenemos un pequeño índice para que veáis realmente en qué partes se diferencian fundamentalmente el método de cálculo de cargas térmicas de las RAE, uno de los métodos, que es el método de las series temporales radiantes, y un método simplificado, un método de cargas instantáneo, pues un método ya más simplificado, no más simple. Eso será lo primero que vamos a ver, estos métodos de cálculo de cargas térmicas. Después, la descripción de los métodos de cálculo, con el método primero del RSTM, de las RAE, y después el método simplificado. Veremos las principales variables de cálculo de carga y eh, después trataremos ya la parte de software de cálculo, ¿de acuerdo? Justificación de cada uno de los cálculos que estamos describiendo ahora. Y por último, bueno, aplicaremos esos softwares a dos proyectos diferentes, bueno, a dos proyectos para que podáis ver como ejemplo cómo ejecuta ese cálculo cada uno de los programas. Bien, para hacernos más o menos un mapa, una idea de cómo pueden ser los métodos de cálculo más o menos precisos, ¿vale? En primer lugar, aunque existen muchos, bueno, muchos otros no, existen algunos otros métodos, algunos más, pero bueno, hemos querido referenciar simplemente estos para que os hagáis una idea y poder encuadrar globalmente dónde nos encontramos con cada uno de los métodos, ¿de acuerdo? Entonces, el método del balance de calor, que es el método más preciso que nos podríamos encontrar. Está claro que este método es muy complejo, ¿de acuerdo? Entonces,
el tener que trabajar a través de un software para poder aplicar este método de cálculo significaría que tendríamos que tener muchísimos y amplios conocimientos, no solo de tratamiento del software, sino pues conocimientos avanzados de los métodos físicos, matemáticos, eh, térmicos, etcétera, que utiliza este método, ¿de acuerdo? Entonces, el Heat Balance Method, evidentemente, es un método, podemos observar en este eje que tenemos aquí, es muy preciso, pero también es muy complejo, ¿de acuerdo? Evidentemente, para el cálculo de cargas térmicas, pues depende de qué tipo de usos o qué tipo de actividades, o incluso depende de qué tipo de procesos, ¿vale? Porque evidentemente existen procesos que pueden ser como procesos industriales que requieren de una precisión, pues, mucho mayor, ¿de acuerdo? Nosotros no vamos a entrar en este método. Nosotros vamos a tratar, digamos que desde el segundo método, que es el método de las funciones de transferencia, el TFM, hacia abajo, ¿vale? Por ejemplo, este método es utilizado, por ejemplo, por uno de los programas que todos conocemos a nivel mundial, que es el Carrier, ¿de acuerdo? Entonces, este método es menos preciso que el anterior y es un poco más preciso, pero no mucho más. Más o menos, pues andan más o menos del mismo orden, ¿de acuerdo? Que el RSTM. El método de las series temporales radiantes, que es un método que explica la RAE, en realidad se trata de un método simplificado, pero no es un método simplificado como el que queremos comparar ahora, ¿vale? Que es el método simplificado que nosotros vemos que aparece en última posición, que es el MCI, que es el método de las cargas instantáneas, como puede ser un método clásico simplificado, donde sí simplifica muchísimo los valores a introducir y se producen una serie de equivalencias muy simples para calcular la carga. Esto está bien para utilizar estos métodos, depende de qué tipo de usos o también depende, pues también incluso, pues qué tipo de cálculo queramos hacer en un momento determinado para saber del orden de que los manejamos en un principio, ¿vale? Sin detenernos mucho en un cálculo más complejo, pues para hacernos una idea y después ya si queremos hacer un cálculo más exacto podemos. El método insisto, el método de las series temporales radiantes es un método que es una simplificación del método de balance de calor. Entonces, a pesar de que sea una simplificación, no deja de ser un método de los más precisos. De hecho, es uno de los métodos más reconocidos a nivel mundial y además está avalado, perdón, por una organización que es como la SRAE, ¿no? Que es la Asociación Americana de Ingenieros para la Calefacción, Refrigeración y el Aire Acondicionado. Y entonces, bueno, como todos sabéis, la SRAE pues, tiene una serie de publicaciones de reconocido prestigio, contrastadas, etcétera, etcétera, que se basan en una serie de normativas americanas y también usa normativas incluso en alguno de los textos normativas europeas, etcétera, pero todo está fundamentado y todo está razonado en estas guías. Y además, pues bueno, hace alusión siempre al método de balance de calor, hace alusión también a otros métodos eh, menos precisos incluso que el RSTM, que lo hemos querido mostrar aquí, también utiliza el método de cálculo de cargas por temperatura diferencial y factores de carga de enfriamiento, ¿vale? CLTD, CLF, y bueno, insisto, lo que hace básicamente es diferenciarlos más bien para los tipos de usos que se quieren utilizar, ¿vale? Por ejemplo, a lo mejor pues para viviendas pues se puede utilizar este que es más simple, a lo mejor para edificios del sector terciario pues se puede utilizar el RSTM. El RSTM se puede utilizar evidentemente para todo tipo de usos, no hay ningún problema, pero bueno, otros depende de qué tipo de actividades pues se puede simplificar todavía más. Y ya después tenemos por último, como habíamos nombrado, el método de cargas instantáneas. Bien, vemos que este sería el menos preciso y el menos complejo. Evidentemente, es muy fácil de entender, es muy poco complejo, pero su precisión es menor. Bien, ahora tenemos un esquema para mostraros, un esquema para que entendáis de forma global, ¿vale? Lo más simplificada posible, para que entendáis cómo se actuaría con el método
de las series temporales radiantes, en bueno, el Radiant Time Series Method. Y básicamente lo que diferencia este método, básicamente digo, hay otros aspectos que habría que analizar cuyos métodos o expresiones de cálculo son mucho más completas que un método simplificado. Pero básicamente se diferencia de un método simplificado, porque no deja de ser un método simplificado, lo que pasa es que es complejo, abarca muchísimos aspectos y que, al fin y al cuentas, el cálculo llega a ser mucho más preciso, ¿vale? A pesar de ser un método simplificado. Entonces, aquí destacamos los factores de respuesta de los elementos constructivos, los CTSFs, los Conductive Time Series Factors y los factores temporales radiantes, ¿de acuerdo? Los RTFs, que son los Radiant Time Factors. Entonces, en ese sentido, estos son digamos que son los factores que se diferencian y que intervienen en el cálculo de forma diferente. Como vemos, tenemos una situación de partida, o sea, tenemos unas condiciones exteriores donde tenemos que calcular la intensidad de la radiación solar, ¿vale? Sobre una superficie determinada y lo que hace es calcular tanto la radiación directa como difusa sobre esa superficie. Bien, y aparte hay un concepto que hay que tener en cuenta, que es, aparte de las condiciones exteriores respecto a temperatura y humedad, también hay un exponente que es el cálculo de la temperatura sol-aire para cada superficie exterior, ¿de acuerdo? Digamos que es una iteración en la que se calcula un equivalente del sol-aire que interviene en cada una de las superficies. Bien, a través de los elementos constructivos opacos, ¿vale? Interviene este factor digamos que este cálculo de temperatura sol-aire sobre los elementos constructivos opacos. Y sobre esos elementos constructivos opacos, donde bueno, se producen ganancias a través de, bueno, por fenómenos de transmisión, básicamente puede ser por conducción, y se aplican unos factores que son los CTSFs que habíamos nombrado anteriormente, ¿vale? Que son los factores de conducción a los elementos constructivos opacos. Esto solo se hace para los opacos. Bien, hasta aquí paramos. Después vemos que igualmente, pues, este exponente de temperatura solar-aire más la intensidad de la radiación solar, esto primero se analiza, primero la intensidad de radiación en cuanto a, digamos que a los elementos constructivos translúcidos, ¿vale? Donde se produce un factor de ganancia solar, se produce, perdón, se produce un factor de ganancia solar, donde se calcula la cantidad de energía transmitida a través de los cristales y se calcula la ganancia solar transmitida, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que tengamos estos valores, a través dependientes de la radiación, de la radiación solar, también se analiza el otro exponente sol-aire, que también contribuye como un factor de ganancia solar, y nos calcula la cantidad absorbida por los cristales y finalmente calcula la ganancia solar absorbida por el cristal, ¿vale? Digamos que tenemos la ganancia solar de transmisión, la transmitida, y la absorbida por el cristal. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos ganancias a través de los cristales por transmisión, por absorbido, a través de la radiación solar y también tenemos las ganancias a través de los elementos constructivos opacos a los cuales se les aplica ya unos factores de conducción. Y por otro lado tenemos las ganancias por conducción desde el aire exterior de las ventanas, ¿vale? También se tiene en cuenta la conducción. En este caso es menos determinante la conducción por ser acristalamientos o huecos, pero bueno, también se analiza, porque así lo dice el método. Y después tenemos las aportaciones de ganancias por luce, bueno, en realidad lo que todos conocemos como cargas internas, ¿no? Ganancias a través de la iluminación de las luces, ganancias a través de los ocupantes, ganancias de equipos, equipamiento interior y ganancia a través también de infiltraciones. En este caso, las infiltraciones, pues aquí englobaríamos también lo que es la ventilación, ¿de acuerdo? Evidentemente, pues si tenemos que tomar aire exterior, si así lo redacta la normativa, pues habrá que aplicar también la ventilación. Esto no quiere decir que los cálculos haya que hacerlos todos con ventilación, porque pueden existir periodos o incluso
horas del día en los que no tengamos que aplicar esa ventilación. Y esto todo, digamos que lo que es toda la parte de ganancias por conducción, por radiación y fundamentalmente por conducción y radiación y por las aportaciones interiores, ¿vale? Digamos que esto todo, la parte de conducción de los elementos constructivos opacos pasa directamente al recinto, pasa a ser a través de energía convectiva, se le llama parte convectiva. Igualmente pasaría con la parte de la de radiación, ¿de acuerdo? De la parte transmitida y absorbido por el cristal. Tendremos una parte de conducción que se convierte en parte convectiva y la otra parte, casi es prácticamente la totalidad que entra a través de radiación, pasa a ser una parte radiante, ¿vale? La parte de radiación de los acristalamientos. Bien. En cuanto a los equipos, a las cargas internas y a la ventilación, pues ocurriría, bueno, en cuanto a la ventilación no, porque la ventilación pasa a ser directamente una parte convectiva, ¿de acuerdo? Fíjense en esta fecha, realmente la ventilación o infiltraciones pasa a ser convectiva, entraría directamente en el recinto, es decir, el cálculo que se realice para ese aporte ya se considera una carga interna del recinto, por convección, igualmente que el resto de cargas que hemos nombrado anteriormente. Y lo que diferencia es que la parte radiante no entra directamente, no se considera directamente dentro del recinto, sino que se les aplica los factores RTFs, que son los Radiant Time Factors, y esos factores se aplican a la parte radiante que hemos calculado anteriormente a través de, pues, de la radiación, a través de incluso de las ganancias internas, porque tienen una fracción convectiva y una fracción radiante. Entonces, a todas esas ganancias que tienen esa fracción radiante se les aplican los RTFs antes de entrar al recinto. ¿De acuerdo? Y esto se calcula para cada hora. Entonces, digamos que es a través del gráfico, digamos que se puede ver como de forma simplificada, se puede ver cómo es el método y a través, digamos que el propio método de cálculo, a través de un software, pues además las rayas sí lo recomiendan, ¿no? Que se podría hacer con cálculos manuales a través de hojas de cálculo, pero hay muchos valores que están entrelazados y esto finalmente pues se recomienda utilizar un método, perdón, un programa informático eh, para desempeñar esa función, ¿no? Porque va a ser mucho más fácil de entender y que el programa haga todos esos cálculos de forma directa. Bien, esto digamos que es el método RSTM. En cuanto al método simplificado, pues como la palabra dice, pues como el método de las cargas incidentales, todo se simplifica muchísimo, ¿vale? Digamos que todo esto que hemos analizado anteriormente en el RSTM, que es en esta gráfica, vemos como en esta gráfica, perdón, en esta figura, se ilustra pues todo lo que es las ganancias por radiación, las ganancias por transmisión, elementos constructivos opacos, elementos translúcidos, ¿vale? Radiación y conducción que después se genera, se introduce en el recinto o bien a través por convección, la fracción convectiva, como he descrito anteriormente, y una fracción radiante. Bueno, aquí está ilustrado de esa manera. Esto no quiere decir que el método simplificado lo vaya a hacer así. El método simplificado pues lo simplifica. ¿Y qué es lo que suele hacer? Pues bueno, tiene en cuenta igualmente que las aportaciones, estamos hablando, no lo he dicho anteriormente, ¿vale? Pero estamos hablando del cálculo de la refrigeración. Para la calefacción sería diferente porque no se consideran ni los aportes por radiación, ni se consideran las ganancias internas, etcétera, ¿vale? Entonces el método simplifica muchísimo. Y en el gráfico, por ejemplo, en el gráfico anterior, tampoco habíamos visto, por ejemplo, la parte de puentes térmicos que se pueden llegar a tener en cuenta para el cálculo de la carga, ¿vale? Evidentemente, a través de los puentes térmicos también se pierde bastante energía. Más en calefacción que refrigeración, pero también se pierde energía. Bien, pues el método simplificado lo que hace es simplemente decir, bueno, ¿dónde tenemos aportes? A través de la radiación solar, transmisión de cerramientos, ¿vale? Y ventilación y cargas internas. Estos métodos simplificados es que prácticamente ni tampoco consideran lo que son las infiltraciones. Entonces simplemente se basan en estos cuatro grandes puntos. La transmisión de cerramientos simplemente lo que hace es simplificar y la considera toda por conducción, ¿vale? Dice, bueno, pues es un método que lo reduce a conducción y
la radiación a través de los huecos, ¿vale? A través de los acristalamientos, o es lo que se considera en este método simplificado. Y después ya las cargas internas. Entonces digamos que tenemos las ganancias a través del cerramiento, ¿vale? Aplica su factor, un determinado coeficiente global de transmisión, pues el típico coeficiente como puede ser la transmitancia térmica a través de ese elemento constructivo, la superficie del cerramiento y la diferencia de temperaturas equivalente, ¿vale? No aplica una diferencia de temperaturas tal y como podemos pensar, pues como temperatura exterior e interior, no, sino que aparece una diferencia de temperaturas equivalente. En cuanto al aire exterior, ¿vale? Digamos que pues aplica igualmente pues a través de su caudal y la diferencia de entalpías de ese aire por su peso, pues calcula lo que son las ganancias de la ventilación. ¿De acuerdo? Cabe destacar aquí, bueno, no lo hemos dicho anteriormente, pero me imagino que todos lo sabrán, la parte de radiación solar y transmisión de cerramiento solo aplica carga sensible, la parte de ventilación y cargas internas aplica carga sensible y carga latente, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, pues bueno, digamos que la parte que contribuye simplemente a la variación de la temperatura seca, pues son los cuatro y los que, digamos que varían la humedad dentro del espacio, pues son las dos últimas, ¿no? La ventilación y cargas internas. Y después la radiación, pues evidentemente aplica una expresión muy parecida a lo que es las ganancias a través de los elementos opacos, que es aplica a la superficie de las ventanas, un factor de radiación directa a ventanas, un dato que tenemos que sacar de una fuente, ¿vale? La radiación directa a través de esas ventanas, con un factor y con el factor solar de la ventana. Y después en cuanto a ganancias internas, que son las ganancias de personas, iluminación y aparatos, básicamente, ¿vale? Pues el número de personas por el calor generado por cada persona, que esto se basa en bases internas de datos, la potencia eléctrica instalada en iluminación y la potencia eléctrica instalada en aparatos, ¿vale? Que suelen ser los datos que se introducen para después convertirlos en carga sensible. En las personas pues suelen aplicar ya carga sensible y latente. Y bien, entonces este método es mucho más simplificado y digamos que tiene menos precisión. Evidentemente es mucho más fácil de entender. Son 4 formulitas las que hay que aplicar y a partir de ahí se saca ya un dato de carga térmica. El anterior requiere trabajar ya con más datos, más bases de datos y también hacer unos cálculos un poco más complejos, aún así, aunque siga siendo un método simplificado. Bien, entonces, las principales variables de cálculo de carga, ¿vale? Esto es fácil de entender por todo el mundo. Tenemos, en primer lugar, tenemos unas condiciones exteriores a las cuales está expuesta una edificación y esas condiciones exteriores, pues generalmente, pues se trabajan o se conocen a través de bases de datos climáticos de la zona, bases de datos de irradiación solar de la zona y también los propios datos geográficos de donde se encuentra esa edificación de la zona, ¿vale? Orientación, latitud, altitud, etcétera. Entonces, eso es lo primero que debemos analizar para empezar a hacer un cálculo. Conocer en qué condiciones está expuesta esa edificación, ese edificio, etcétera. Después tenemos las condiciones interiores y las zonas. Es decir, dentro de esa edificación hay un uso, hay un reparto de espacios, un reparto de recintos y hay unas condiciones interiores dentro de cada uno de esos espacios. Entonces, esos recintos o espacios interiores, pues los sometemos a unas condiciones de confort, de humedad, temperatura, etcétera. También deben de tener unas condiciones de ventilación, de renovación de aire y también pues están sometidas a una iluminación y a los propios equipos que trabajan dentro de ese recinto, ¿no? Y además, pues está sometido a un perfil de uso de actividad del edificio, un perfil horario y unas condiciones de uso. Es decir, pues no es lo mismo el perfil de uso que puede estar sometido pues un hospital, ¿vale? Que está abierto las 24 horas, que unas oficinas que solo abren pues por la mañana o por la tarde y mañana. Por otro lado, tenemos también que determinar la zonificación, es decir, cómo agrupamos esos espacios o conjuntos de recintos para que trabajen de forma similar dentro de esa edificación, ¿vale? O trabajan de forma similar o trabajan de forma diferente. Se pueden agrupar o bien por tipos de espacios o por tipos de uso,
etcétera. Entonces, eso también puede influir algo en el cálculo de la carga. Y una vez que tenemos esas condiciones exteriores y las interiores, pues digamos que lo que delimita lo exterior de lo interior, pues es la parte de construcción, ¿no? Esas condiciones de construcción, digamos que tenemos en primer lugar los elementos constructivos de los cerramientos opacos, como pueden ser fachadas, suelos, techos, etcétera, que también debemos de trabajar con bases de datos contrastadas. Se puede, digamos que, hacer cálculos o determinar determinadas características de algunos elementos constructivos a través de sus materiales, ¿vale? Si la construcción es in situ, o tener ya bases de datos de fabricantes, pues que ya nos aportan, pues un sistema determinado de construcción, pues ya nos aportan los valores, esas características térmicas. Tenemos los elementos constructivos translúcidos, igualmente, ocurriría que los opacos, ventanas, claraboyas, que se aconseja trabajar ya con valores de fábrica, de fabricante, pues bueno, también podemos utilizar valores de usuario, ¿de acuerdo? Y también los elementos constructivos separadores de zonas, que si tabiquerías, divisorias, pues igualmente pues se le aplican el mismo concepto. Bien, en este momento, pues antes de empezar ya con digamos que con la última parte, de donde vamos a mostrar cómo analizar esto que hemos visto en los diferentes programas, pues simplemente indicar que los software de cálculo que vamos a mostrar en la última parte, pues es en primer lugar tenemos el Cipetern Loads, ¿vale? Que es el que utiliza el método de las ¿vale? El RSTM. Entonces aquí tenemos, digamos que a través de este programa, lo que conseguimos es una justificación del cómputo total de carga térmica y también obtenemos los listados justificativos por tipo de aportación. Con desarrollo del método de cálculo. ¿Qué significa con desarrollo? Bueno, pues para cada tipo de aportación concreto que hemos visto anteriormente, para cada tipo, pues radiación de ventana, conducción de un elemento opaco determinado, ganancia interna de, pues, de ventilación, calor sensible, calor latente, es decir, todos esos vienen, digamos que, justificados totalmente en los listados. Entonces, por eso es más fácil de entender todo. En cuanto al método más clásico simplificado de las cargas instantáneas, tenemos el CIPECAD-MEP, climatización. Desde el programa CIPECAD-MEP, la pestaña de climatización, también tenemos una justificación del cómputo total de la carga térmica y también tenemos los listados justificativos por tipo de aportación, ¿vale? Pero más simplificados, sin desarrollo del método de cálculo. Es decir, en este caso, si nos aparecen las condiciones de cálculo, nos ofrecen los cálculos, pero no nos desarrolla el cálculo detallado. Por eso decimos sin desarrollo del método de cálculo para cada tipo de aportación, sino que nos muestran los valores. Y eso lo veremos después. Y bueno, antes de pasar a la última parte, ahora sí voy a pasar la palabra, perdón, antes de pasar a la última parte, ahora sí voy a pasar la palabra a mi compañero Miguel y dentro de unos minutos, pues pasaremos a trabajar los proyectos que tenemos para aplicar estos métodos de cálculo. Diego, muchas gracias por tu exposición. Le compartimos la pantalla a Miguel o lo dejamos allí. No, lo dejamos allí, ¿cierto? Sí, lo dejamos allí. Sí, sí, para Miguel efectos. está con nosotros. Hola, Miguel. Hola, buenas tardes. Vale, para todos los participantes les invito a que me confirmen de nuevo que tienen audio y video correcto, que hemos tenido allí un pequeño inconveniente con uno de los participantes. Entonces, puedo ser un poco insistente en esto, pero es importante que todos tengan video y sonido. Todos me confirman que sí. Vale, perfecto. Miguel, bueno, haremos una pequeña parte de preguntas que nos están llegando y nos están escribiendo mientras Diego prepara lo de los proyectos y pasamos al resto de preguntas que tenemos con todos los participantes. Gracias, Gonzalo, por confirmarnos, Carlos también, David Navarro, Alejandro, Gonzalo, no, gracias, Íñigo y Francisco por confirmarnos que todo está bien y correcto. Aquí nos llega una pregunta, Miguel. ¿Cómo
¿cómo está, bueno, esto es una pregunta más para Diego, pero ¿cómo está relacionado, Diego, o cómo se toca? Al principio comentábamos que había un posgrado enfocado en este tema. ¿Cómo se toca este tema que acabamos de ver en el posgrado? ¿Qué profundidad se le da? ¿Hasta dónde se llega a tocar este tema? Bien, esto que acabamos de mostrar ahora, pues de forma simplificada a través de un esquema, evidentemente, en el posgrado lo que vamos a hacer es mostrar también esta misma información, tener un esquema para tener un mapa global, pero después, pues digamos que desgranaremos, ¿vale? Cada uno de esos cálculos de forma mucho más detallada. O sea, diremos en qué se basa cada uno de esos cálculos, cómo aplicar cada uno de esos cálculos, de dónde sacar, de dónde obtener las fuentes de la base de datos, de condiciones exteriores, cómo aplicar los perfiles de uso, cómo poder variar las temperaturas, las condiciones interiores, etcétera. Y todo eso nos apoyaremos en varios programas de cálculo, ¿vale? Tenemos una parte teórica detallada que nos ayudará a entender mucho mejor después cómo aplicar el cálculo. Evidentemente, esa es la forma óptima de actuar, ¿de acuerdo? Aquí realmente lo que estamos haciendo simplemente es os hemos mostrado, ¿vale? La parte simplificada, es decir, un esquemita, pues para que entendáis cómo se hacen los cálculos y después unos software que aplican esos cálculos. Evidentemente en el máster entramos a un nivel de mucha mayor profundidad, como es lógico, no podemos dejarlo así, ¿no? Si no, dejaríamos cojo para llegar a entender cómo es todo el proceso. Vale, perfecto. Una pregunta entonces creo que para Miguel que nos llega acá. ¿Qué beneficios aporta o también Diego, qué beneficios aporta realizar el posgrado de climatización o convertirse pues en un alumno en este posgrado basado en esos casos prácticos como los que nos comenta Diego ahora mismo o con el doble recorrido que trae la normativa americana que es la SRAE y la normativa europea que es RIT? ¿Qué beneficios traería? Nos comentan allí en preguntas. Lo que quería comentar es que el enfoque del posgrado de esta formación es un enfoque 100% profesional, directamente desarrollando una serie de proyectos reales, con lo que el primer beneficio, el más importante, sería su aplicación directa al trabajo que ya está desarrollando el profesional que nos está escuchando o al aprendizaje y desarrollo de este trabajo para aquel que todavía no tiene experiencia, ¿no?, profesional. Esto sería bastante importante. Luego, su carácter internacional, obviamente, en el que controlar una normativa americana y europea. Con respecto a esto, lo que comentabas, ¿cuál es la metodología del posgrado? Mientras Miguel intenta recuperar el audio, pues bueno, digamos que bueno, voy a dar yo una breve explicación pues, de la pregunta, ¿de acuerdo? Voy a dar respuesta. A ver, básicamente lo que hace el posgrado es capacitar al alumno en digamos que en esta área de conocimiento, ¿vale? Este es un área de conocimiento muy específica que realmente, pues, además, yo creo que a nivel mundial, pues al menos soy más conocedor de nuestro territorio, pues bueno, tiene, digamos que bastante demanda, ¿vale? Es un área, pues, que requieren, pues, muchísimos sectores, ¿vale? Hay muchísimas empresas que están en contacto, en continua renovación, pues, de sus sistemas de climatización y así lo tienen que hacer, sobre todo hoy en día por motivos de eficiencia energética, y esto lo que hace es capacitar al alumno totalmente pues para poder abordar cualquier sistema de climatización, cualquier cálculo de carga térmica, ¿vale? Entraremos en temas de cuáles son los requisitos que se exigen, pues ya te digo, los requisitos más bien recomendados por la RAE, pues en cuanto a mantenimiento de las instalaciones. Digamos que la RAE es el organismo que que es el de referencia para todo el mundo, ¿vale? Esto se nutre de varias normativas. Por eso cuando decimos normativa RAE nos referimos a que
contemplamos como una normativa. Y después también veremos desde el punto de vista, pues, en nuestro territorio cómo existen también una serie de normativas que especifican cómo realizarse mantenimiento, cómo los métodos de aplicación de cálculo de cargas, cómo aplicar los diferentes sistemas, etcétera. En definitiva, lo que vamos a hacer es ver todos estos aspectos que son importantes en un área de conocimiento muy, muy amplia y requiere de una serie de conocimientos que son los que vamos a trasladar durante 6 meses, ¿vale? Entonces, digamos que vamos a entrar a un nivel de profundidad bastante grande, por eso se trata de un programa de clima durante 6 meses. Evidentemente, eso lo requiere así. Y bueno, entraremos, digo, que en parte teórica, a través de softwares también a nivel de cálculo y también veremos pues requerimientos, pues los requerimientos que se exigen en obra en cuanto a la puesta en marcha y mantenimiento, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, espero haber dejado aclarado este tema más o menos. No sé si está ya el compañero Miguel y quiere añadir algo. Sí, Diego, aquí tengo a Miguel. Vale, una pregunta para Miguel. ¿Cómo es la metodología tanto de Sigurat como del posgrado, Miguel? Sí, Sergio, gracias por la pregunta. En cuanto a metodología, nosotros entregamos al participante al inicio de este posgrado una agenda en la que viene desglosado, digamos, los tiempos que se manejan y que en los que se va a estructurar el desarrollo del mismo. En esta agenda ya el participante puede ver desde el inicio qué temario se va a ir activando semanalmente. Con esto, nosotros le vamos activando la documentación en una serie de PDFs donde pueden ir viendo los diferentes temas, las diferentes partes de los que consta cada tema y descargárselos para, bueno, en su propio PC, imprimirlos si quisiera. En esta documentación va a tener tanto formato texto como videotutoriales grabados por los profesores, donde, bueno, poder ver directamente la explicación del profesor e ir trabajando con la herramienta, en este caso ya sea Cipe o Carrier, e ir desarrollando diferentes proyectos de forma paralela que son realmente los que se van a evaluar y los que van a marcar, si el alumno adquirió las competencias necesarias para la superación de este posgrado. Para ello también contará con una serie de foros. Estos foros estarán habilitados siempre para contactar tanto, digamos, para cuestiones más personales o de seguimiento con tutoría o cuestiones técnicas o de contenido del posgrado con los diferentes profesores del posgrado. En este caso, lo importante, como digo, es ir llevando un control de todos los contenidos con apoyo en estos foros, en los seminarios que se hacen y la documentación en sí, para paralelamente ir desarrollando una serie de proyectos que son los que se van a evaluar y los que, como digo, realmente van a otorgar las competencias al participante, las competencias que necesita. Vale, perfecto. Si alguno de los participantes, allí habían unos que me confirmaban que el audio se había perdido, que fue lo que sucedió con Miguel, me vuelven y me escriben, les pregunté que si ya tenían el audio correcto, si me confirman, por favor. Si alguno de los participantes tiene una pregunta para Diego o para Miguel, como nos la han hecho saber estas 3 preguntas que hicimos ahora, pues perfecto, podríamos avanzar en ello. En la pantalla están viendo que existen, hay 3 becas del 30% para las personas que envíen un correo ahorita mismo, así como también todos los que ingresen al posgrado tienen unos cursos nivelatorios previos para este posgrado y para cualquier formación en Sigurat. Lo que tenemos es un curso nivelatorio para todos aquellos que, hombre, en algún tema o en el software o en algo no se sienten preparados y necesitan, mira, no me siento preparado en el tema de CIPE y no quiero ya sentarme a realizar cálculo, a desarrollar trabajo allí, necesito un nivel un poco avanzado en esto. Hay cursos nivelatorios que Sigurat, por adquirir el posgrado o el máster, nuestros alumnos tienen acceso a él. Entonces, esto es importante comentárselo. Los que estén muy interesados directamente se pueden comunicar con Miguel a su mail, que tenemos 3 becas para los participantes en este. Entonces,
Creo que Miguel tiene un apunte que hacer y después del apunte de Miguel, pues podemos seguir con la presentación de los proyectos que Diego tiene para hacernos. Sí, gracias, Sergio. Bueno, quería comentar, como podéis ver en la diapositiva, porque es una cuestión que nos plantea mucha gente también, que, bueno, de entre los que estáis asistiendo al seminario se van a dar 3 becas del 30% a los primeros que muestren o que nos escriban mostrando su interés por este posgrado bueno, en este caso a mi correo, que sería miguel.pozo@e-figurat.com. Estas 3 primeras personas, bueno, recibirán sin ningún tipo de prueba ni examen esta beca del 30%. ¿Vale? Quería comentar esto, Sergio. Y bueno, en cuanto comentaba también algo sobre los cursos de nivelación, efectivamente tenemos planteado para antes del inicio del posgrado una serie de cursos entre los que el participante podrá elegir para realizar previo al inicio del mismo, ¿no? De esta forma lo que garantizamos es el máximo aprovechamiento del posgrado y bueno, ya empezar con una base que te permita seguir los proyectos que comentaba antes, ¿no? Que no partamos de cero y que tengamos esa base. En este caso, por ejemplo, tenemos tanto un curso de Arquímedes para medición y presupuestos como de certificación energética y también uno de CIPECAD MEP a nivel básico para conocer esta herramienta antes del inicio del posgrado. ¿Vale? Bueno, le paso la palabra a Sergio, que creo que hay más preguntas. Vale, perfecto. Si quieres, Diego, nos puedes comentar esa parte de los proyectos mientras los que están allí nos hacen preguntas con respecto al tema. Bueno, aquí Sergio nos pregunta qué significa beca del 30%. Sergio, es un 30% sobre el costo que tiene el posgrado. O sea, el costo que tenga total el posgrado, tienes una beca del 30% sobre este. Normalmente nosotros tenemos programas de beca en el que el alumno entra, envía una solicitud, envía el currículum, su hoja de vida y una carta de aspiraciones, pero en este caso en el seminario por la asistencia estamos dotando de 3 becas para los asistentes. Diego, no te quito más tiempo. Te doy. De acuerdo, gracias, Sergio. Bueno, pues en esta última parte, ¿vale? Vamos a ver, tenemos 2 proyectos para mostrar, evidentemente, para mostrar lo que es el proceso de cálculo, en este caso, bueno, da igual el tamaño, ¿vale? Los cálculos son iguales en tamaño pequeño que en tamaño súper tamaño. ¿Vale? Simplemente lo que queremos mostrar son los métodos de cálculo. Después el edificio puede ser más o menos complejo. Vale, eso ya es en función de cada tipo de proyecto. Bueno, aquí tenemos un edificio tipo medio, ¿no? Por ejemplo, para mostrar el cálculo del método simplificado, pues vamos a mostrar esta edificación para uso administrativo. Es un tipo edificación, un tamaño más o menos medio. Y después una pequeña edificación, una vivienda unifamiliar para el método del CIPE-TERM-LOADS, del método de las RAE, y el otro para el CIPE-GALME climatización, método simplificado. Bien, sin entretenernos más, vamos a irnos aquí. Fíjense, esto es la suite de entrada de CIPE. Tenemos por un lado el programa CIPE-GALME y por otro lado tenemos el CIPE-TERM-LOADS, ¿vale? Y ahora vamos a verlos. Los tenemos ya abiertos para no perder tiempo. Vamos a no perder tiempo. Entonces, aquí tenemos este proyecto. Evidentemente ahora no es misión ahora detenernos a explicar el interfaz del programa, cómo trabaja, ni mucho menos, ni cómo hay que hacer y establecer esas condiciones, esas variables todas que hemos dicho. Pero aquí están establecidas, ¿no? Las exteriores, interiores, zonas, etcétera. Incluso se ha metido algún sistema, porque el programa también es, una vez calculada la carga, pues el fin del cálculo de la carga es poder decidir qué sistemas introducir en la obra, ¿no? Bien, entonces, este método de cálculo, fíjese, estamos en la pestaña de climatización. Aquí tenemos una serie de pestañas para este programa y esta es la de clima. Y cuando calculamos,
¿De acuerdo? Pues bueno, por ejemplo, aquí tenemos un salón de actos, un aula, tenemos un área administrativa de oficinas, bueno, un edificio de uso administrativo. Bueno, vemos que al situarnos en el cálculo, al situarnos en el espacio del recinto, ya nos aparece un tooltip de información del cálculo, ¿vale? Un tooltip resumen. Pero si pinchamos, bueno, en el recinto, pues aquí lo que nos vamos es, pues tenemos una serie de etapas. Bueno, vamos a irnos al listado de carga de cargas térmicas. También, bueno, tenemos las evoluciones por hora, la evolución anual, etcétera, ¿vale? Pero en este caso, que es el método simplificado, fíjense, nosotros aquí, pues por ejemplo, para este recinto, la carga máxima simultánea en el conjunto de recintos, tenemos este recinto, tenemos las condiciones de proyecto internas y exteriores y nos calcula la carga de refrigeración para la hora solar determinada pues, de ese día desfavorable, ¿no? Método simplificado nos calcula para esa hora, mientras que, bueno, el método de las RAE pues tiene en cuenta la evolución horaria incluso del propio día para aplicar los factores de conducción y los factores, los RTFs, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver aquí tenemos cerramientos exteriores. Bien, pues nos aplica pues los que tiene en función de las orientaciones y nos aplica, bueno, pues nos calcula en función de lo que hemos dicho antes de la formulita, pues el coeficiente de transmisión global, en este caso pues LU, kilocalorías hora metro cuadrado a grados centígrados, también la superficie y la temperatura equivalente, pues nos saca pues la aportación, ¿no? La pérdida, pues para calcular la carga. Bueno, pues carga sensible por las ventanas exteriores igualmente igual, ¿vale? Tenemos el coeficiente de radiación solar, la ganancia, a través de esos acristalamientos, el coeficiente, etcétera, nos aplica, y tenemos el calor sensible. Bien, cerramientos interiores, pues nos aplica, pues la parte que esté, dependiendo de cómo esté zonificado, pues nos aplica también, y aquí tenemos el total de carga sensible. Ganancias internas, bueno, ocupantes, iluminación, etcétera, pues aquí ya diferencia, aquí ya vemos que tenemos valores de calor latente, ¿vale? Para los ocupantes nos aporta el valor de calor latente, aparte del sensible, y para la aparte determina también el factor de calor sensible, fíjense, aquí lo tenemos, y también nos aporta, pues bueno, para la ventilación, la latente y la sensible, ¿vale? Y al final, pues nos saca, pues bueno, para este recinto, la potencia térmica total para latente y sensible, y la total de toda, sumada sensible y latente, y también referenciada a los metros cuadrados que tiene el recinto. Bien, pues esto es un método simplificado. ¿Por qué he dicho que no desarrolla? Bueno, no desarrolla porque en este caso sí vemos todos los datos, vemos que están todos ubicados en pantalla, muestra cuáles son los parámetros de entrada, pero no vemos cómo aplica la fórmula. Simplemente, pues bueno, es porque es un método simplificado y tampoco hay mucho que mostrar. Aplica una fórmula que todos conocemos. Bien, esto es un método. Si nos salimos de aquí y ahora nos vamos a ir al Typeterm Loads, ¿vale? Aquí tenemos, digamos que el Typeterm Loads es un programa y ahora simplemente voy a dar este pequeño dato, ¿vale? A mayores. Es un programa que además de utilizar el método de las RAE para utilizar para la carga térmica de frío o de calor, de refrigeración o calefacción, pues también tiene una ventaja mayor, es que digamos que se puede comunicar también con programas BIM, ¿vale? También lo hace el CIPEGAMEP, ojo, a través de un IFC, este también se puede comunicar a través de un IFC, y entonces, pero bueno, digamos que se puede trabajar de forma local, simplemente si yo quiero hacer el cálculo de carga y no comunicarme con nadie, pues me quedo ahí y puedo trabajar igualmente. Entonces, también se puede trabajar a través de un servidor BIM, que a partir de hasta un número de usuarios de CIPE, pues te permite trabajar a través de un servidor BIM, y se puede comunicar también a través de, digamos que ese de servidor, si se quiere trabajar en colaborativo con otros agentes que intervengan en el proyecto. Bien, nos vamos al dato de cálculo de carga, ¿vale? Aquí vemos que tenemos estructurado, pues evidentemente aquí tenemos toda la biblioteca de elementos que intervienen en la obra, ¿vale? Suelos, techos, recintos, etcétera, instalamientos y una base de datos. Evidentemente esas bases de datos pues hay que trabajarlas y disponer de esa base de datos. Pues se pueden guardar, incluso en la zona en la que estéis, pues se utilizan un tipo de materiales, pues se pueden crear elementos constructivos con ese tipo de materiales, con lo que queráis, ¿de acuerdo? Existen multitud de materiales asociados al programa que se pueden incorporar
a través de diferentes bases de datos o meter ya el propio elemento constructivo, pues si viene de un fabricante, etcétera, crear nuestras propias bibliotecas y trabajarlas. Y después lo que tenemos es, bueno, la parte de proyecto donde tenemos las zonas, ¿vale? Los recintos, perdón, espacios y también cómo está zonificado. En este caso, pues bueno, solo tenemos una hipótesis de cálculo y consideramos que toda la vivienda trabaja conjuntamente, ¿vale? En la parte de cargas térmicas, pues aquí es realmente donde se va a mostrar, en lo que hemos dicho anteriormente, cómo es el aporte justificado, cómo el programa desarrolla y justifica cada uno de los aportes y aparte ofrece datos, que es lo que he dicho antes, pues por eso desarrolla cómo se justifica el cálculo. Es decir, pues para los factores temporales radiantes, pues se aplica a la carga térmica esta expresión y se sacan estos valores, ¿vale? Si estamos en el recinto, pues bueno, aparte de la descripción de cálculo, pues por ejemplo, en este dormitorio 1, pues podemos obtener la carga de refrigeración, los RTF solares y no solares, pues la evolución anual de la carga, ¿vale? Digamos que una vez que se calcula está totalmente todo justificado y tenemos varios listados que nos ayudan a tomar decisiones. También tenemos una parte parecida, como hemos visto antes, la parte simplificada, pero digamos a través de una tabla, pero el método anterior no tiene todo esto que estamos mostrando ahora, que es las evoluciones, etcétera, con datos y también la descripción del cálculo. Por ejemplo, ahora si nos vamos para la fachada norte, pues vemos el elemento constructivo que hemos aplicado y la justificación de los CTSF, ¿vale? Para este elemento constructivo opaco, aplicando el método de la RAE, las temperaturas de irradiación solar, carga de refrigeración y la descripción del cálculo. Aquí está la descripción del cálculo. Pues bueno, la ganancia de calor se calcula pues, mediante este método, las temperaturas sol-aire se describe así, los CTSFs, la carga de calefacción, etcétera. Bueno, cómo se describe el cálculo para ese elemento, ¿no? Para un tabique igual, por ejemplo, para un hueco, ¿vale? Para un acristalamiento de una ventana, pues igualmente nos vamos a descripción de cálculo y aquí nos dice cómo aplica el método de la radiación solar a través de ese hueco y cómo calcula la carga y cómo es esa carga, ¿vale? Para el mes podemos utilizar, bueno, para todos y cada uno de los meses nos lo calcula, ¿vale? Y para las 24 horas del día. Y por último, bueno, ya tenemos también por aquí, pues por mostrar algo más, para que veáis porque está totalmente justificado, pues también incluye los puentes térmicos lineales. Nosotros también podemos aplicar las pérdidas por los puentes térmicos lineales. La parte de ventilación también. Fíjense, aquí tenemos la descripción de cálculo, la parte del sensible y la parte de latente de la ventilación, ¿vale? Y los cálculos de refrigeración y latentes, los sensibles y los latentes. Bien. Y esto todo, pues, evidentemente, al estar aquí totalmente justificado, pues lo podemos obtener después, digamos que dentro del propio programa nos ayuda a tomar decisiones porque estamos viendo las ganancias o los aportes o pérdidas por todos y cada uno de los elementos, pero finalmente una vez que tenemos ajustado el modelo, pues igual esto también lo podemos hacer, digamos que en el otro lado, ¿eh? Es decir, se puede obtener los resultados de cálculo. Aquí tenemos todos los elementos constructivos que nos intervienen en el cálculo, ¿de acuerdo? Y también se podrían obtener pues los listados. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la vivienda unifamiliar, aquí tenemos la descripción del cálculo, carga de calefacción para toda la vivienda, evolución, vamos, digamos que esto todo siempre lo podremos estar exportando, estos listados siempre se pueden obtener y exportar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahora si nos ponemos aquí en vivienda, bien, nos vamos al listado completo y aquí tenemos los resultados de cálculo de cargas de refrigeración, calefacción y gráficas y resultados de cálculo de cargas por recinto. Bueno, aquí tenemos el listado totalmente completo
¿vale? Y justificado de todos los cálculos que hemos visto antes, la descripción del cálculo aplicada a estas tablas y todos los gráficos que podemos obtener para tomar decisiones, ¿vale? Por recintos, etcétera. Bien, digamos que es un método, el método de las series radiales, de las series temporales radiantes, es un método un poco complejo, ¿vale? Pero que gracias a un programa como este, por ejemplo, se simplifica muchísimo y podemos verlo de forma bastante clara, ¿vale? Y nos ayuda muchísimo a tomar decisiones. Es un método preciso y es un método reconocido a nivel mundial. Entonces, como podéis observar, tanto, por ejemplo, este método como el método simplificado, pues lo veremos también en el posgrado, igual que también veremos cómo calcula pues a través del método de transferencia, de las funciones de transferencia, perdón, aplicado, por ejemplo, con Carrier, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos un abanico amplio de métodos, tenemos un abanico amplio de información y pues el técnico pues, decidirá con qué aplicación trabajar o qué método será mejor o peor en función del proyecto que vaya a realizar. Bueno, pues yo ya, en realidad, digamos que ya me puedo despedir, ¿vale? Ahora paso la palabra a mi compañero Diego, Sergio. ¿cómo estás? Gracias, Diego, por tu exposición. Eh, Te haré, bueno, unas preguntillas ahí pequeñas que nos hacían a ti, a Miguel. Todos los participantes nos hicieron allí unas preguntas. Primero que todo, me preguntan, Miguel, es para aquí, vale, perfecto. Voy leyendo las preguntas. Miguel, nos preguntan el tema de la financiación. Nos preguntan el tema de la financiación para el posgrado. O sea, que si se puede financiar, de qué manera y qué se tiene que hacer para matricularse. Una de las personas aquí interesadas en el tema de la beca. Hola, buenas tardes de nuevo. Bueno, efectivamente, en este momento con la matrícula este mes estamos ofreciendo diferentes métodos de financiación, ¿no? Para aquellos interesados en flexibilizar el pago en cuotas más cómodas. En este caso, con la matrícula este mes sí que podría y tendría accesibilidad a decidir unas cuotas a convenir con el asesor para flexibilizar el pago del posgrado. En cuanto al proceso de matrícula, bueno, en principio, lo primero que hay que hacer, yo he dejado mi correo, me podéis contactar para cualquier pregunta. Ya sabéis que los 3 primeros tendréis acceso a esta beca del 30%. A partir de ahí, bueno, estaré encantado de informaros en cualquier cuestión que tengáis referente al posgrado, referente al tema como se plantea ahora de financiación y de matrícula. Bueno, una vez que contactas con el asesor técnico, en su caso, bueno, pues conmigo o con el que estéis en contacto planteáis, bueno, las diferentes promociones que siempre estamos ofreciendo para el acceso a nuestros programas formativos. Y bueno, una vez se os envía un documento de inscripción para tener más que nada vuestros datos de alumno y demás. Y bueno, una vez que nos enviáis este documento de inscripción relleno con el comprobante de matrícula o ya sea en el caso de pago al contado con el pago de la formación, se da por hecho, se os manda un resguardo con vuestra plaza reservada en el posgrado y se os da acceso al curso previo de nivelación que se haya escogido en su caso, ¿no? Bueno, esto sería un poco, efectivamente con la matrícula ahora, como digo, sí que habría acceso a financiamiento. Perfecto. Perfecto. Que tengan en cuenta que el posgrado inicia el 25 de enero, pero si se matriculan desde este momento, pueden tener acceso ahorita mismo al curso de nivelación. Así que no van a tener que esperar hasta que pase todo este tiempo, sino que poder comenzar a desarrollar ese curso. Otra pregunta para Diego. Diego, nos hacía Gonzalo una pregunta de si es compatible con Líder. Vamos a ver, lo que es la pestaña de CIPECAD-MEP, ¿de acuerdo? Desde climatización sí podemos exportar bueno, en este caso Líder ya tenemos lo que es la herramienta unificada, ¿vale? Que es el HUL, que es la herramienta unificada Líder Calendar.
y desde la parte del paquete, bueno, de la suite de donde se encuentra CPTEM Loads, evidentemente ahí tenemos una comunicación que es con otro programa que es el, digamos que es el equivalente, lo que pasa es que es más conocido todavía a nivel mundial, que es el Energy Plus, ¿de acuerdo? Entonces, esos programas se comunican entre sí, tenemos también comunicación con el Energy Plus, que es un método que pues perfectamente puede obtenerte una certificación energética, al igual que la hace el Hulk. Vale, sí, perfecto, perfecto, Diego. Te escuchamos, vale. Invitamos a los participantes. Gonzalo, si quedó perfecto. Gonzalo nos dice que ok, gracias. Sí, invitamos a los participantes a que nos sigan realizando las preguntas de la presentación que hizo Diego, de la exposición que hizo Miguel acerca del programa formativo o de los proyectos. Aquí hay otra pregunta que nos hacen con el tema de las licencias. Miguel, tanto Diego que nos los mostró ahora y nos hablaba de que en el máster al principio pues él nos respondía a la pregunta con respecto a la temática que él exponía, que cómo se tocaba en el máster y nos decía que era más a profundidad. Con el tema de las licencias, ¿qué sucede, Miguel o Diego? Bueno, en este caso, todas las herramientas que necesita el alumno, el participante del posgrado, son proporcionadas por parte de Figurat, es decir, tanto licencia de CIPE como de Carrier y cualquier herramienta que sea necesaria para el desarrollo de los proyectos a lo largo del posgrado, os la proporcionaremos nosotros, os indicaremos cómo acceder al sitio oficial donde descargar el software pertinente y cómo acceder a una licencia que no supondrá en ningún caso un coste adicional para los participantes del posgrado. Vale. Esto en cuanto a las licencias. Creo que también nos acababa de hacer la misma pregunta que ya nos había hecho otro participante, nos la acaba de hacer Alejandro, que se facilita la licencia del programa Comienzos de Curso en el momento de formalizar la matrícula. ¿Qué duración tienen las licencias? Bueno, las licencias, pues Miguel explicaba, un año, 6 meses, perdón. En el caso del posgrado, que son 3 meses, tiene 6 meses. En el caso del máster que tenemos, el posgrado son 6 meses y la licencia son 6 meses. En el máster la licencia es un año porque el posgrado tiene duración de un año. Son licencias temporales, Sergio. Entonces, no sé si tienen allí otra pregunta. Hay una pregunta aquí que nos hacen con respecto a esto. Un participante nos pregunta qué beneficios tiene el posgrado en términos laborales para nosotros. Me dice aquí la pregunta, ¿qué beneficios tiene? Me la puede responder Diego, ¿qué beneficios tiene el posgrado en términos laborales para aquel que quiera desarrollar el posgrado? ¿Cómo podrá poner esto a funcionar laboralmente? Bueno, vamos a ver, los beneficios que puede reportar en primer lugar, esto es una especialización, ¿vale? Es una formación especializada en este campo o en esta temática determinada, ¿vale? En esta disciplina. Entonces, es una especialización en un campo muy acotado. Sabemos que es un campo muy amplio, pero es una disciplina acotada. O sea, solo estamos hablando de climatización. Esto, evidentemente, en comparación con otros profesionales que igual hacen una formación más, o digamos que menos especializada, ¿vale? Más global y menos especializada, pues tiene sus ventajas, evidentemente. A la hora de poder trabajar en determinadas empresas, pues si tienes unos conocimientos, aparte de unos conocimientos básicos, teóricos, pues bien afianzados y aparte después te desenvuelves a nivel de programas, porque finalmente todo se calcula con programas, ¿vale? O sea, de momento estas cosas, pocas cosas ya se hacen a mano, pero bueno, alguna se sigue haciendo, pero si hay que ser un poco serios para ciertos cálculos, hay que utilizar programas de simulación, de cálculo, como le quieras llamar. Entonces, si tú además trabajas con dos de los programas o tres de más referencia, pues que existen a nivel mundial, pues oye, ese terreno que tienes ganado. Creemos que al final, pues bueno,
es mucho mejor tener esta especialización que no tenerla, evidentemente. Si te quieres dedicar a este campo, pues bueno, con tener unos pocos conocimientos de andar por casa y tal, bueno, pues te puedes defender, pero no te vas a dedicar simplemente a hacer esta profesión, ¿vale? Que esta profesión, pues bueno, pueden ser desde empresas que lo requieran, empresas instaladoras, empresas de eficiencia energética, etcétera, etcétera, empresas de simulaciones energéticas, bueno, pues digamos que incluso para hacer tus propios proyectos, si eres un profesional independiente, como no, si te especializas en la materia, por mucho mejor te irá. Tiene todas estas ventajas desde el punto de vista de que te puedes desarrollar profesionalmente, ¿vale? Si quieres trabajar en una empresa, pues tendrás un currículum mucho mejor. Y si quieres trabajar a nivel independiente, profesional independiente, pues te podrás desenvolver mucho mejor en esta área. Aportar en relación a, bueno, que futuro laboral o ¿no? En términos de encontrar una salida posterior a la realización de esta especialización en climatización. Bueno, como decía al principio, antes, efectivamente el enfoque de esta formación es 100% profesional y la mayor parte de los alumnos o participantes estáis incluso en activo y estáis haciendo proyectos y queréis de alguna forma reciclaros y, bueno, o ampliar vuestro campo de trabajo, ¿no? Luego, la aplicación es directa al mundo, a la actividad profesional, como comentaba Diego, por los proyectos que se van realizando de forma práctica. De esta forma es fácil hacerse un hueco en cualquier empresa, si, en el caso de que estés parado, emprender incluso, porque os enseñamos a trabajar y a realizar los proyectos por vuestra cuenta, o crecer profesionalmente, como decía, para el que, bueno, para el que ya estuviera trabajando, pues, bueno, crecer en su empresa y, bueno, ampliar su campo de actuación. Luego, yo quería comentar una frase que supongo que habréis escuchado. Dicen, dale un pez a una persona y comerá hoy, dale una caña y enséñale a pescar y comerá el resto de su vida, ¿no? Nosotros os vamos a dar las herramientas y todo lo que necesitáis para desarrollar cualquier proyecto de climatización por vuestra cuenta, ya sea de cara a la empresa en la que estáis trabajando o, como decía, si estáis parados y en vez de empresa queréis emprender, tengáis todas las herramientas para que esta emprendiduría tenga un buen porvenir, ¿no? En principio, bueno, esto era lo que quería aportar. Tenemos una pregunta de Eloy. Eloy nos pregunta, una consulta para Diego. ¿Qué tan certeras son las estimaciones de consumo energético para climatizar? Esto respecto al comportamiento real de edificios. Bueno, a ver, en ese sentido, vamos a ver, las estimaciones de demanda, pues, de hecho, los programas de cálculo y los programas de simulación no son ni deben ser los mismos. Además, por ejemplo, un organismo como la RAE así lo dice. O sea, estos, digamos, estos programas que están adaptados sobre todo para el análisis de cálculo de carga y para los sistemas, ¿vale? Pues es para los casos más desfavorables, aunque tengan también una serie, digamos, de consideraciones a tener en cuenta que te analizan durante el día las horas, temperaturas, aportaciones de ganancia, radiación o radiación, es decir, bueno, muchos factores. No es para hacer un análisis como puede ser de demanda, ¿vale? En cuanto a las demandas, simplemente puedo decirte que no hay programa, o sea, no hay simulación, hombre, se puede acercar mucho, hay programas muy buenos, por ejemplo, lo que habíamos comentado, tenemos el Energy Plus, que también será una parte que veremos en el posgrado, ¿vale? Pero ese motor de cálculo, por ejemplo, que bueno, el motor de cálculo que, insisto, que está implantado en el software que estamos viendo, ¿vale? CIPE. Ese programa de simulación, claro, lo que hay que saber es ajustar, o sea, las necesidades y los perfiles de uso que tiene un edificio. Y eso es lo difícilmente es ajustable para saber la demanda energética real de un edificio a final del año. O sea, el perfil de uso, como varía un poco, pues evidentemente varían totalmente las condiciones. Los sistemas empiezan a trabajar de manera diferente y empiezan a trabajar a mayor carga si es que le estás metiendo más carga de la que tú le has dicho que había que meter. Y entonces, pues bueno, si esos perfiles no se asocian bien al uso del edificio, pues no vamos a tener unos datos reales. Siempre vamos a llegar a estimaciones, ¿vale? En todas las edificaciones.
estimaciones bastante, hombre, en edificación pequeña, pues esto es bastante claro, ABC, ¿vale? Porque los usos y eso, pues ha habido muchos experimentos, muchos estudios y que confirma más o menos el gasto energético de una vivienda unifamiliar tipo, es decir, una vivienda unifamiliar tipo, en función de la superficie, volumen, etcétera, etcétera, y situación, pues más o menos se sabe lo que gasta. Ahora, en edificios grandes, donde existen muchas variables a tener en cuenta, pues hombre, se puede llegar a saber un orden de porcentaje bastante ajustado, pero nunca va a ser el real, ¿de acuerdo? Perfecto, Miguel. Diego, una pregunta. Aquí hay dos preguntas interesantes. Antes que nada, queremos agradecer a Julio Villalba y a Eloy que ya nos han escrito allí el mail pues nos han escrito solicitando información acerca de la beca. Miguel se pondrá en contacto con ustedes. Tenemos una pregunta muy interesante de Gonzalo. Él nos dice, actualmente me encuentro cursando el Master BIM Manager de Sigurat. Diego es docente también allí en el máster. Y mi pregunta es, ¿qué ventaja me aportaría la formación del máster de instalaciones en edificación o del posgrado? Eh, Creo que depende un poco también Muy bien, del Sergio. área, Es que ¿no? es una pregunta que no sé a qué altura está del máster. No sé si está en esta última edición que acaba de comenzar No, o no, ya está en otra. no sabría decirte Bueno, porque pues, si Gonzalo nos escribe ahí en qué edición se encuentra del más, estoy en la última edición. O sea, acabo, vale, acabo de iniciar, acabo de la iniciar. que acaba de iniciarse, vale. Ujú, sí. Pues lo que quiere decir, bueno, entonces sí le contesto yo, porque si no, ya casi me parece raro que me hubiese hecho esta pregunta. Y os digo, pues, porque, de acuerdo. A ver, el Master BIM, evidentemente, eh, traza, digamos que el Master BIM, y esto nos lo confirmará después mejor nuestro compañero Miguel, pero vale, desde el Master BIM lo que se hace es ver cómo comunicarnos con todos los agentes que intervienen en una edificación, ¿vale? Todos los agentes, me refiero a constructoras, instaladoras, arquitectos, dirección de obra, ingenieros civiles, ingenieros industriales, bueno, todos los que participan a nivel de proyecto, a nivel de obra, etcétera, mantenimiento, y cómo comunicar ese flujo de información. Y aquí lo que estamos hablando es de una especialidad dentro de las muchas especialidades que hay en un edificio, una edificación, un proyecto, pues estamos hablando de una de ellas. Y esto es la climatización. Entonces, requiere una formación específica. Evidentemente, en el Master BIM, pues vais a tocar trazar de forma transversal, vamos a ver cómo podemos comunicarlos con algún software que es especialista en, pues por ejemplo, en este caso, el de clima. Vale, cómo comunicarnos, cómo intercambiar información, cómo pasar esos datos, ¿no? Yo tengo los datos imagínate, una persona tiene los datos de diseño, de arquitectura y tal. Oye, ¿cómo me puedes pasar los datos de simulación energética, cálculo de carga? Pero bueno, CIP está preparado para comunicarse con esos programas, ¿vale? La tecnología BIM a través de un IFC, pero eso lo verás en el máster. Pero bueno, lo que es la especialización casi no tiene nada que ver con BIM. Es decir, aquí estamos dando conceptos que nada tienen que ver con BIM. Una persona especialista en un cálculo determinado, hombre, tiene que tener nociones hoy en día de saber comunicarse, enviar, recibir información, comunicarse con BIM, pero no tiene que saber nada más. Es decir, tiene que ser especialista en lo que es. Y ya está. Yo creo que con esto he dejado la pregunta. Perfecto, gracias. Tenemos una pregunta aquí de Sergio. Sergio, sí, Sergio nos hace una pregunta. ¿La participación en el posgrado tiene algún beneficio eh, ulterior o como apoyo, asesoría o consultoría en casos de algún proyecto complejo? ¿Se contempla alguna actualización en función de las actualizaciones de software y de las normas? Creo que en eso, en términos de las actualizaciones de los software y de las normas, tanto el posgrado como el máster mantienen muy a la vanguardia de lo que está sucediendo. En términos del software, pues casi que la comunicación es directa con CIPE porque los programas formativos nuestros, muchos utilizan la plataforma y el contacto directo con CIPE, entonces los alumnos tienen las últimas versiones del software pero con respecto a la otra parte de la pregunta, pues Miguel nos puede responder mejor. Sí, buenas tardes, Sergio.
Bueno, comentarte, la formación se hará con la última versión del software. A partir de ahí, bueno, de hecho es una especialización totalmente actualizada. Nosotros siempre vamos actualizando nuestros programas y de alguna forma para exalumnos, de hecho, planteamos numerosas promociones para actualizarse conforme las herramientas van, bueno, añadiendo plugins o herramientas para el desarrollo de los proyectos, ¿vale? En cuanto al, bueno, hablabas de, bueno, un beneficio, como entiendo que te refieres posterior al posgrado. Bueno, durante el posgrado piensa que vas a realizar proyectos de todo tipo, de diferentes usos, ¿no? Entonces, seguramente, al estar realizando un proyecto de forma práctica, ¿no? Que no te vamos a enseñar cómo se hace, sino que lo vas a hacer y te surgirán las dudas que pueden surgirte cuando estás realizando el proyecto en el proceso de redacción de este proyecto de climatización. A partir de aquí, esto es directamente aplicable al proyecto que tú estés realizando. Porque ya te digo, se van a tocar diferentes usos, igual Diego nos puede comentar los diferentes usos que se van a ver, tanto industrial como comercial, residencial, público y privado. Es decir, al final seguro que alguno de estos proyectos va a tener, bueno, concordancia con lo que tú estás realizando o vas a realizar en un futuro, ¿vale? Igual a tener claro que el alumno tiene contacto directo con el docente, en este caso, con el caso de Diego, a través de los foros, y también tienen acceso a los tutores que prestan las asesorías en ese caso con respecto a preguntas. Nos sucede mucho en los másteres que hay alumnos que tienen una consulta de un tema que están viendo en el posgrado o en el máster acerca de un proyecto que están desarrollando, y los tutores o los docentes a través del foro responden las inquietudes y ayudan a los estudiantes en ese tema, entonces por eso no hay problema. Otra pregunta. Bueno, eso. Bueno, nada, creo que no es Carlos Humberto nos agradece, dice que está fascinado con el seminario que ofrecen, él es de Perú, y bueno, está comentando un poco acerca del tema. Muchas gracias, Carlos Humberto, por esto, y bueno, él dice que espera más seminarios y la información acerca de los cursos. No, alguien más, Gonzalo nos agradece. Gonzalo, gracias a ti. Sergio, muchas gracias por estar ahí. Gonzalo Rivas y Gonzalo Aguilar. Gonzalo Aguilar nos pregunta dónde podemos descargar el webinar. Como les comenté al principio, y me aparto un poco la presentación de Diego. Como les comenté al principio, pueden ingresar directamente a nuestro blog, si lo ven en pantalla. Si lo ven en pantalla pueden ingresar a nuestro blog y allí en el apartado, ¿me confirman que tienen en pantalla ahorita mismo el blog? ¿Tienen en pantalla? Sí, lo tienen, me confirman ellos que lo tienen, perfecto. Allí pueden ingresar, es www.e-sigurat.com/noticias, ahí ingresan a nuestro blog y pueden tener acceso aquí en recursos a los seminarios o los tutoriales. Los tutoriales son este seminario grabado y subido. Posteriormente, igual a todos los asistentes se los estaremos haciendo llegar vía mail. En un mail les haremos llegar el video grabado y un poco de información de nuestros programas formativos. Aquí también tienen educación, tienen nuestra formación en español, en inglés y en portugués que tenemos actualmente, y ahí pueden acceder directamente a la web de Sigurat. Y creo que no siendo más, les agradezco de nuevo a Diego. Muchas gracias, Diego, por tu tiempo. Muchas felicidades, nos han felicitado mucho por el seminario. Muchas gracias, Diego, por tu tiempo.
Muchas gracias a todos, Sergio, y bueno, ha sido un placer estar con todos ustedes y bueno, esperemos vernos en otra sesión en breve. Muchas Miguel, gracias. vale, Diego. Miguel, muchas gracias por tu tiempo. Buenas tardes a todos, sí, gracias a vosotros. Y bueno, recordaros, no han escrito ya dos, solo faltaría uno para que mande un correo a miguel.pozo@e-figurat.com, bueno, mostrándose interesado por el posgrado y accediendo a la beca que hablábamos del 30%. Bueno, gracias a todos por vuestra asistencia y eso, buenas tardes. Yo soy Sergio Muñoz, muchas gracias por su asistencia, gracias por participar de ese seminario y por hacer parte de la familia de Sigurat. Esta es su casa, estos son nuestros seminarios, son nuestros docentes y son nuestros programas formativos. Hasta una próxima ocasión y les invito por favor a que diligencien la siguiente encuesta al cerrar el seminario. Hasta luego, gracias.